Yo soy Juanca, me conocen algunos, soy productor, realizador audiovisual y coordinador capacitador, mejor dicho, del curso de música con sintetizadores. Y bueno, esta instancia la, la pensamos, la instancia esta del espacio y la presencialidad para, bueno, para ver los instrumentos, ver los aparatos e inclusive tocarlos, que es importante. Uno de los objetivos del curso era, primeramente o principalmente, era justamente aprender a tocar un sintetizador, a saber lo que es un sintetizador, qué herramienta es, qué es un instrumento, qué es un aparato, es una mezcla de esas dos cosas, con una versatilidad muy grande, muy amplia, y justamente dada esa cualidad que tiene, ubicarlo dentro de una producción o dimensionarlo sí, pensarlo como una pieza fundamental dentro de una producción musical, o al menos por lo menos contemplarlo de esa manera. Entonces, bueno, saber cómo funciona, cuáles son las distintas secciones que tiene un sintetizador. También esta instancia de traer distintos interfaces, o sea, son todos sintetizadores diferentes, más uno que está ahí que es ya directamente es un instrumento virtual, o lo que se llama un VST, dentro del programa Ableton Live. En el curso vimos, hay varios, hay un capítulo referido directamente a la introducción al Ableton Live que dura un par de horas, y después hay un par de tutoriales en un módulo anterior donde hablamos de la parte rítmica, ¿no? Del armado de una base rítmica, siempre con el mismo software. Y bueno, esta instancia sí está bueno empezar a hablar de que hay sintetizadores que son diferentes, interfaces diferentes, características diferentes, eh, monofonía. Empezamos, por ejemplo, por este sintetizador, que es un sintetizador analógico, primeramente, de la marca Arturia francesa. Otro sintetizador analógico, monofónico. Un sintetizador digital, polifónico. Es decir, que ya podemos hacer armonía, podemos hacer acordes. En estos no, esto solamente es una nota por vez. Y este que está acá, que es un clon del Juno 106, un sintetizador muy famoso, creo que es del 86, una cosa así, de la marca Roland, una marca también muy importante, muy emblemática de sintetizadores a lo largo de la historia. Que obviamente emula un sintetizador, un hardware, digamos, un instrumento real, en este caso en formato virtual. Eh, y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito repasando un poco los conceptos que dimos en los módulos anteriores, en las clases sincrónicas, y después, bueno, a partir también los textos que fuimos presentando en los módulos anteriores, hacer aproximaciones o definiciones sobre todo las secciones que tiene un sintetizador, para que justamente a partir de diferentes interfaces, porque vean que son todas diferentes, de hecho esta que está en el medio es una interfaz donde un aparato que no tiene teclas, cual se convierte en un sintetizador, lo hace un sintetizador modular, o semi-modular en realidad, porque tiene unos pads que representan una octava de do a do, como eran en la antigüedad, ¿no? Los sintetizadores en la antigüedad eran sin teclas, obviamente eran muebles mucho más grandes, donde no había teclados, porque hasta el día de hoy se encarece mucho el costo del valor del instrumento. Activar todas las conexiones que están
en estos seteos al apretar la tecla. Hasta el día de hoy encarece el costo. De hecho, por eso también por eso también monofónico, porque si es difícil en monofonía, en polifonía es más todavía, porque tiene que representar más voces, o sea, más cantidad de notas dentro de un acorde. De hecho, también por eso este es polifónico y es digital, porque esto adentro no tiene un oscilador analógico como sí tienen estos dos, por ejemplo, y ni hablar de, bueno, eh, ese que directamente es virtual, digital, es un software, un plugin sería. Justamente, al ser analógico, estos primeros, tanto el Arturia Mini Root como el Moog Mother 32, que es el modelo, bueno, las dos marcas son conocidas. Moog es mucho más conocida. Moog fue uno de los primeros sintetizadores en ponerle justamente teclado a un sintetizador. El Moog modular, que era un mueblezote así, con todos módulos donde uno podía ir haciendo pacheos de la señal. Es decir, si queríamos generar lo que sea, una modulación, o filtrar, o trabajar el envolvente, o elegir el tipo de onda. Ahora vamos a especificar un poco todo esto. Lo tenía que hacer vía conexiones y pacheos manuales. Agarramos la señal y la hacemos pasar por acá, la hacemos pasar por acá, la hacemos pasar por acá. De hecho, este tiene un sector de pacheos donde tenemos 16 out y 16 in, por eso se llama Mother 32, 16 y 16, donde hacemos conexiones que a la vista no están. En el pasado era todo así, no había ni siquiera una tecla, entonces nosotros sacábamos una onda, la que sea, y con una frecuencia la íbamos afinando y la llevábamos al amplificador y después le íbamos pasando a otro lado y así, bueno, era una casi, bueno, científico, una cosa súper eh, excepcional. Era tener un sintetizador y después saber tocarlo, o por lo menos hacer que suene. Eh, Hay anécdotas de gente que ha tirado sintetizadores muy buenos, muy importantes, porque tenían solamente un solo sonido. Claro, no tenía preset. Bueno, estos dos sintes justamente tienen esa concepción antigua, eh, o, o de los primeros sintes, estamos hablando de la década del 60 más o menos, donde se empezaron a fabricar en mayor cantidad, donde lo que está sonando es lo que está así acá, en este preseteo, digamos. Prendemos el sintetizador y lo que está sonando está acá. No hay un banco de, no sé, cuerdas o pianos o órganos, lo que sea. En el caso de este, en el caso de este sí. Pero bueno, en el caso de este, al ser digital es mucho más sencillo. Es una plaqueta y todo se hace mucho más sencillo. De hecho, tiene un montón de cosas, de prestaciones. Tiene 3 osciladores, tiene 6 envolventes, 3 LFO y demás. Eh, y bueno, es muy liviano también. Todo lo contrario de estos dos. Lo analógico, bueno, es analógico. No tiene, básicamente lo que lo define analógico principalmente es que tiene un oscilador analógico, un oscilador. Para los que no estuvieron en las clases sincrónicas o no tuvieron acceso a los textos que están en los primeros módulos del curso, eh, un oscilador es la fuente principal que tiene un sintetizador. Sin un oscilador no hay un sintetizador. ¿Por qué? Porque, y acá está bueno ver esto acá, este sector que está acá, este sinte está bueno porque justamente está todas las secciones bien divididas, está bien gráfico. Roland siempre se caracteriza por tener una interfaz así bastante clara. El DCO, perdón, el VCO, que es el Voltage Control Oscillator, es decir, un oscilador controlado por voltaje, es la fuente principal con la que el sintetizador produce sonido. Es decir, sin eso no tenemos sintetizador. ¿Por qué? Porque el oscilador es el que se encarga de generar los distintos tipos de onda. Y sin los distintos tipos de onda no tenemos un sintetizador, porque la idea del sintetizador es modular todas esas ondas que genera el oscilador o el VCO. En general, las más conocidas
son la cuadrada, la onda cuadrada, diente de sierra, triangular y la sinusoidal. Esas son las cuatro más comunes. No todos los osciladores generan todas esas. A veces un oscilador, en el caso de un sinte que tenga más de un oscilador, lo cual también encarece el costo, obviamente, más. En general, un oscilador se va a encargar de generar, supongamos, una diente de sierra de una cuadrada y otro oscilador, una sinusoidal y una triangular. En general se repiten las ondas. O en el caso, por ejemplo, de ese que estamos viendo, que dice DCO en vez de BCO, porque en la década del 80 los sintetizadores como estos analógicos se desafinan, se desafinaban y se siguen desafinando y se desafinan bastante, porque el oscilador funciona con la corriente eléctrica y las tensiones y la humedad y el movimiento afectan el desempeño del VCO, del oscilador, y lo desafinan. Entonces, en más o menos mediados de los 80 inventan lo que es el DCO, que es Digital Controlled Oscillator, o sea, el oscilador sigue siendo digital, perdón, al contrario, sigue siendo analógico, pero está controlado digitalmente. Entonces lo estabilizan y siempre uno lo prende está afinado en la afinación que uno le diga. En este caso sería acá arriba la afinación, el que dice tune, el fine tune. Con eso lo podemos afinar. En definitiva, si está a la mitad, estaría clavado en el 440 de La, suponemos. Habría que ver el manual. Diría que sí. Entonces se inventa ese tipo de oscilador controlado digitalmente, pero que sigue siendo analógico. Ahora, la otra parte son estos sintes que son analógicos, que el oscilador es analógico y que se desafina. De hecho, hay que afinarlo con un afinador o afinarlo con otro instrumento o a oído, como sea. Eh, en definitiva, lo que tenemos que saber es que sí o sí necesitamos de un oscilador para que haya un sintetizador, porque el oscilador es el que va a generar los distintos tipos de onda. Y los distintos tipos de onda no son otra cosa que justamente alteraciones que toma de la corriente del transformador que tiene de 12 voltios, toma de la red y le genera alteraciones a esa corriente continua, y esas alteraciones son los distintos tipos de onda. No es más que eso. Y suenan diferente. En el caso de la Arturia, que es con el que primero voy a empezar, no sé, como que vamos a ir haciendo un salteo, después también van a ir viniendo o si quieren, no sé, venir ahora y tocar. Bueno, empezamos un poco con el Arturia, que también tiene una interfaz bastante singular porque tiene un solo oscilador, al igual que el Moog, pero la cualidad que tiene es que genera una onda triangular que suena así, una onda cuadrada y una onda, perdón, esta es la triangular, otra vez la cuadrada y la diente de sierra. Fíjense que las tres suenan diferentes, porque tienen diferentes formas. Las formas que tienen son pequeñas fotos chiquititas que le estamos sacando en milisegundos a un ciclo que va al caño y que, si tenemos un osciloscopio, nos da esa forma, ¿no? Muy cortita. Y esa forma hace que suene de esa forma, digamos. Por eso las ondas suenan diferentes. Ahora, la cualidad que tiene este sinte, a diferencia de otro, es que con un solo oscilador genera 3 tipos de onda y las puede mezclar entre sí. Lo cual es bastante particular, porque en general, si uno quiere mezclar distintos tipos de onda, necesita de otro oscilador. Un oscilador que genere una onda cuadrada, supongamos, y otro oscilador que genera una triangular, y ahí las mezclamos. Este con uno solo las genera y las mezcla entre sí, en un lugar que es la mixer. Siempre necesitamos una mixer. Siempre necesitamos un lugar donde vamos a mezclar los distintos tipos de onda y empezar a sintetizar, empezar a hacer síntesis, empezar a modular el sonido. Entonces tenemos diente de sierra y le podemos agregar una onda cuadrada y una triangular.
Otra cosa, fíjense la ganancia que tiene esto con esto. Este. Tienen mucho más power los sintetizadores analógicos, los osciladores analógicos generan mucha más presión sonora, tienen más ganancia. Y obviamente una robustez, un sonido un poco más redondo que uno digital, que ese synth está re bueno, digital, pero bueno, hay diferencias. De igual manera ese, que por ejemplo, que es digital, que es virtual, también suena, está buenísimo. Eh, pero en general la característica de lo analógico es eso, un sonido bastante más robusto. Bueno, volviendo a la Arturia, siempre necesitamos primero de un oscilador que genere los distintos tipos de onda y mezclarlos en una mixer. En este caso, con uno solo genera 3 tipos de onda simultáneamente y nosotros las mezclamos, le decimos la cantidad de porcentaje de señal de cada onda. En este caso tengo triangular, diente de sierra y cuadrada. Aparte, tenemos un suboscilador. Ahora voy a bajar todas las otras ondas y dejo solamente el suboscilador. ¿Por qué se llama suboscilador? Porque labura en frecuencias más subarmónicas, más bajos, más graves. Es un oscilador en paralelo, básicamente, el suboscilador. Algunos sintes lo tienen, otros no. Por ejemplo, tiene suboscilador. Y el Moog tampoco tiene. En general tienen, pero en algunos casos, como este, evidentemente no lo necesita. Ahora bien, vamos a ver por qué no lo necesita, porque ya vieron que tiene un sonido bastante gordo. Pero básicamente tenemos la mezcla de diente de sierra triangular y cuadrada que nosotros queremos. Decimos, le falta un poco de cuerpo a esto. Y bueno, esa es la función, obviamente, darle frecuencias más graves al total de la mezcla que estamos haciendo. Que básicamente estamos haciendo eso, no más. Estamos mezclando los tres tipos de onda que nos ofrece el oscilador y más un suboscilador. Que el suboscilador, al ser un oscilador, genera diferentes tipos de onda también. En este caso, todos los sintes son diferentes, todas las interfaces son diferentes. Hay cosas que se repiten, pero cada marca tiene su cualidad. En este caso, el suboscilador de este sinte nos ofrece una onda cuadrada, que suena así, y si no, una onda sinusoidal. Fíjense que es mucho más suave, menos agresiva que la cuadrada. Y eso se debe a la forma que tiene. Porque la cuadrada es una onda cuadrada. es una amplitud que de hecho se llama cuadrado o pulso. En realidad los ingleses le dicen pulse. Porque es binaria, está abajo o está arriba. Es cuadrada. En cambio la sinusoidal tiene un pico y va subiendo y tiene una onda y va cayendo. La onda diente de sierra tiene una pendiente y una caída de 90 grados y así. Y eso hace que suenen diferentes. La onda triangular tiene una forma triangular, con una subida y una pendiente también, lo cual la asemeja bastante a una onda sinusoidal por la forma. Básicamente es por la forma gráfica que tienen, es por cómo suenan. No lo mismo es esto con toda la otra mezcla. Este es re videogame, re videojuego, ¿no? En los 80 me parece que se usaba bastante para los videojuegos. Pero por eso, porque es como muy, es como redonda, en un sentido de apreciación sonora, no de forma. Bien,
Entonces tenemos un oscilador que genera distintos tipos de onda y un suboscilador que también genera diferentes tipos de onda. De hecho, también lo puedo octavar, acá está en -1, pero también lo puedo bajar a -2. Es decir, que el suboscilador se puede octavar una octava para abajo o 2 octavas más abajo. Ahí le pongo un poco de las otras ondas. Lo que pasa es que se pierde. Es tan grave que pierde un poco de presencia cuando lo bajamos tanto. Ahí está en -2 octavas. Y ahí está en -1. Depende de lo que uno quiera hacer. Obviamente que tenemos siempre la opción de octavarlo al teclado, ¿no? Acá está en el 0, pero esto se puede octavar. Se octava el teclado. Después lo otro se va a adaptar al teclado. ¿No? Lo que estemos haciendo se va a adaptar al segundo donde esté la octava del teclado. Ahora, los distintos tipos de onda también tienen sus respectivas modulaciones. De hecho, una de las más famosas es la modulación del ancho de pulso. Esto es, aparte de ser el oscilador, también es mix. Voy a mezclar, porque acá tengo una onda cuadrada, y acá tengo una onda diente de sierra, y acá dice sub-oscilador, y me dice el gráfico que tiene ese suboscilador, es decir, que tiene una onda cuadrada, diente de sierra, cuadrada con esa forma, diente de sierra y cuadrada con esa forma y noise, o sea, ruido. Entonces, voy a bajar todo. Esa sería la cuadrada. Fíjense que diferente que suenan. El suboscilador que es cuadrada, pero con esa forma. Y bueno, el noise. Solamente ruido. O bueno, ruido blanco. El ruido blanco es la sumatoria de todas las frecuencias. Si tuviéramos y tenemos un ecualizador, una pequeña demostración así para que vean. Si tenemos, no se logra ver. El que primero aparece, a ver si lo puedo poner ahí. Vamos a hacer así más fácil. El primer pico que aparece siempre es lo que vendría a ser la tónica. En este caso estoy tocando un bemol, un la sostenido, digamos. ¿No? La sostenido. El primero que aparece, o sea, este pico que está acá, que está más o menos 40, acá me estoy fijando, pero no alcanzo a ver, 45, 400 Hz, una cosa así. Esa es la dominante, el principal. Todos los otros que aparecen son armónicos que son proporcionales a este la sostenido. Todos esos chiquititos que obviamente se van diluyendo, se van apagando hasta desaparecer, pero tienen toda una proporción justamente matemática. Es el doble, el doble, el doble, el doble, la mitad, y se van achicando. Depende esto también, el componente armónico cuando cambiamos de onda, en este caso es que estoy tocando este suboscilador que está en cuadrada, voy a ponerle más ondas. El componente armónico va cambiando, se agrega. Ni hablar si le pongo noise. Y esto le quería mostrar en realidad, por eso puse el ecualizador. Porque el noise, o el ruido blanco es la sumatoria de todas las frecuencias. Por otro lado está siendo filtrado esto, ahora lo vamos a ver. Pero en definitiva, bien que cubre casi todo el espectro, no hay aire en el medio, no hay espacio, no hay armónicos proporcionales. Y de hecho no es periódico, fíjense que se mueve, es todo lo contrario, es aperiódico, es como que es bastante random. Pero sí, lo que está bueno saber es que el ruido es una sumatoria de prácticamente todas las frecuencias, por más que no llegue hasta el final allá, porque
como dije antes, está siendo filtrado por el filtro. Está haciendo un corte. Pero bueno, no, tampoco no sé, hay que extenderse tanto con esto. Pero en definitiva, tenemos un oscilador que es un DCO, no un BCO, porque es controlado digitalmente. Hardware. Entré acá porque era para hablar de las modulaciones de los distintos tipos de onda. Una de las principales, de las más conocidas, es la del ancho de pulso, que justamente controla el ancho de la onda pulso, que le dije la cuadrado pulso es exactamente lo mismo. Pulse, porque está arriba o está abajo, o está o no está, es binaria, es como un 0-1. Y justamente, fíjense que si siguen las líneas que están acá, acá dice PWM, que básicamente es Pulse Width Modulation, o sea, el ancho de pulso, modulación del ancho de pulso, que únicamente va a afectar a la onda cuadrada. No es lo mismo si esto está así, que si está así. Fíjense cómo cambia. Lo que está pasando acá es que la onda está siendo modulada más finita o más ancha. La cuadrada, únicamente. El pulso, la onda pulso. Esa es una modulación diría como de las más famosas, las más conocidas. Y son todas diferentes en los distintos sintetizadores. Si vuelvo acá, esta es una onda cuadrada de la Arturia. Me dice un 90% y un 50%, que me está controlando el ancho, hasta un 90 y hasta un 50 de anchura sería. Y suena así. Es la modulación que nos ofrece Arturia, del ancho de pulso. Es media triste, pero bueno, está. No es lo mismo esta, es decir, esta modulación de ancho de pulso en el Arturia que, por ejemplo, en el Moog. Donde el Moog, si lo ven, lo voy a poner así. Así por ahí se ve mejor, espero no hacer lío. Este es el oscilador, BCO Wave. El oscilador que tiene. Y tiene dos opciones, es simple el cine. Una onda cuadrada y una onda de diente de sierra. Todo. Es re básico. Pero bueno, esa simpleza también la suple con un montón de otras cosas porque tiene un sonido tremendo. Acá está la rueda de pulse width, de modulación del ancho del pulso. Bueno, ven la potencia que tiene, ¿no? Pero bueno, es una modulación que acá está re buena y acá no tanto. Y bueno, las interfaces son diferentes, los sintes son diferentes y no serían todos iguales y no son iguales. Y a la vez este sinte está buenísimo. Está re bueno porque con un solo oscilador generar distintos tipos de ondas y poder mezclarlas es bastante singular porque como ven acá, por ejemplo, o elegís una onda o elegís otra. No podés mezclarlas. La única opción que tenemos de mezclar, fíjense acá que dice mix, esta es la mixer del sinte, esta perilla es la mixer, me dice en un punto BCO y en otro punto dice noise. Es decir que si yo voy a un extremo voy al noise, solamente ruido, si no al otro extremo, el BCO, solo. Ahora, en el medio es como un porcentaje de cada uno. Ahí sería un 50-50, acá más ruido que BCO, y así. Y bueno, así funciona y así la buena marca Moog lo ha querido. Y bueno, así es como funciona. Ahora hay otras modulaciones. En este caso, la modulación más importante es la del ancho de pulso para la cuadrada siempre. El pulso es la cuadrada. Si nosotros tenemos la diente de sierra, como en este caso, moví la perilla y la puse en diente de sierra,
por más que yo mueva la rueda de modulación del ancho de pulso, no va a pasar nada porque va a afectar únicamente a la, a la onda cuadrada o pulso. Ahora, en el caso de la Arturia tenemos modulaciones más. Una es para la diente de sierra, que se llama ultraso, o lo que sería ultrasierra. Y tengo dos controles. Uno dice ultraso amount, es decir, la cantidad de esa modulación. Y fíjense lo que pasa. Así sería pura, la diente de sierra, sin ninguna modulación. Y ahí empieza a haber un movimiento. Y yo puedo elegir el rate con lo que se va a desempeñar esa onda diente de sierra. Y el rate siempre es la velocidad. Todo lo que diga rate nos va a referir, fíjense acá. Acá dice rate, ¿por qué? Porque este es un LFO. Ahora vamos a ver lo que es un LFO. Si yo muevo el rate, estoy moviendo la velocidad de algo. En general es la velocidad con la que se va a mover la onda, en general, casi siempre. Como el LFO justamente es un oscilador de baja frecuencia, ahora lo vamos a ver bien cómo es, y tiene distintos tipos de onda, nos permite controlar la velocidad de ese tipo de onda, con la que va a pasar, ¿sí? Con este gráfico que decimos de esa fotito que sacamos, con la que va a pasar. Entonces, justamente acá lo que estoy haciendo es controlando la velocidad de la diente de sierra. ¿Se nota? Ahí está el caño. Funciona como si fuera una especie de chorus, como un efecto. Y eso nos permite justamente controlar digamos, a partir del control de la velocidad de la onda diente de sierra. En este caso, en este sinte, siempre el rate es eso, nos va a decir la velocidad con la que va a pasar la onda que nosotros estamos usando. El ancho de pulso es el ancho literal de la onda cuadrada. Fíjense, de hecho, acá, no sé si se alcanza a ver, este dibujito es diferente a este. Es un poco diferente, fíjense que es un poco más ancho. Y de hecho tiene como unas liñitas en el medio. Porque justamente lo que estamos controlando es ese espacio entre la otra que va... Porque este dibujito vendría a ser una especie de ciclo de la onda. Bueno, por último acá tiene una onda triangular y una modulación única y exclusiva para la onda triangular, que se llama Metalizer, que es como medio un invento de la marca Arturia. Es verdad que suena metálico. O algo así. Y bueno, está bueno. Fíjense que, o sea, imaginen esto, más una onda cuadrada, con su modulación de ancho de pulso, la que sea, más la onda diente de sierra con su modulación. Entonces están interviniendo los tres tipos de onda con sus respectivas modulaciones en una mixer, en este caso en esta mezcla que estamos haciendo acá. Y aparte le voy a agregar el suboscilador. Y ahí le saqué la cuadrada de la diente de sierra porque suena mejor. Tremendo como suena, contundente. Queda claro más o menos la idea del oscilador, los distintos tipos de onda, las modulaciones que tenemos para los distintos tipos de onda. Está bueno porque eso lo pueden ver todos, este sinte. Otro sector muy importante es el filtro
o VCF, justamente estas denominaciones están en inglés. En general están en inglés las denominaciones de los sintes. Y en general se denominan bastante de esa manera, salvo Arturia porque son franceses y son especiales. En general se denominan con VCO, ¿no? Acá, por ejemplo, dice oscillator. Pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados para, para todos los desafíos. Y en este caso, saber que se puede denominar como oscilador. En algunos sintes, en algunos MOOC, dice source, por ejemplo, fuente, en vez de decir oscilador. Y es porque el oscilador es la fuente principal sonora del sintetizador, así que está bien que así sea. Eso también depende de la marca y bueno, y su fama, qué sé yo. Según este MOOC, como que sea esos lujos. Eh, pero bueno, VCF o filtro controlado por voltaje, Voltage Control Filter, en general analógico, o por lo menos en este caso analógico, en ese caso para nada analógico, super digital. Bueno, hay sintes también que son híbridos, que tienen un oscilador analógico y un filtro, en general es más bien al revés. Sintes que son digitales, con un oscilador digital, y le agregan un filtro analógico para darle un poco de color y un poco una característica justamente más analógica. El filtro es si el oscilador es como la fuente sonora, el filtro es un poco el alma del sinte porque le va a determinar el color final al sintetizador. Todos los filtros son diferentes y condicionan significativamente el- el sonido final que va a producirse. No todos los filtros funcionan iguales, ni tienen las mismas características, ni el mismo color sobre todo. Pero sí, tenemos que saber que tenemos dos parámetros sobre todo principales, diría tres, que son, primero, el tipo de filtro que nosotros queremos usar. Es decir, cómo queremos que actúe el filtro. Principalmente tenemos dos, que son, uno son el filtro pasabajo y uno el filtro pasabajos. Low pass, LP y filtro high pass. En este caso no está en esta interfaz, en esta sí. Después cuando se acerquen un poco lo vamos a ver bien. O sea que tenemos un filtro y un modo de filtro, ¿sí? En este caso lo tengo en LP, es decir, low pass. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que va a dejar pasar el filtro van a ser las frecuencias graves, ¿sí? Por eso se llama low pass. El high pass justamente va a ser inversamente lo contrario. Lo primero que va a dejar pasar van a ser las frecuencias agudas y va a ir cancelando progresivamente las graves, inversamente para los low pass. Ahora, ¿qué es lo que deja pasar? Filtra lo que nosotros le decimos que tiene que filtrar. ¿Y cómo? Con la frecuencia de corte o cutoff. ¿Sí? Frecuencia de corte nos dice hasta dónde dejamos nosotros pasar cierta frecuencia. Supongamos que en este caso tengo un filtro pasa abajo, ¿no? O sea que estoy priorizando dejar todas las frecuencias, dejar pasar las frecuencias graves. Y la rueda de frecuencia de corte, que se los muestro en este caso, lo dejo así. Está bastante clarita ahí. De hecho, acá nos está indicando el mínimo son 20 Hz y el máximo son 20K, o sea, 20.000 Hz, lo más agudo. Este es el rango auditivo. 20-20 es lo que nosotros más o menos podemos escuchar según... Eso es, también se va reduciendo por el daño, por la vida, digamos. Eh, pero la frecuencia de cortes le va a decir, bueno, supongamos que... Vamos a hacer un ejemplo en el MOOC. Lo pongo acá, lo pongo acá. Fíjense que acá tengo la opción. Primero, bueno, VCF mode, me dice acá, mode, low pass o high pass. Supongamos que lo dejo en high pass. Perdón, en low pass. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver si... No, no estoy entrando acá. Lo que está pasando ahí es que acá lo que me está dejando pasar, lo único que me está dejando pasar, lo único, son las frecuencias
más graves. Ahora, si yo me voy moviendo con la rueda, yo estoy cortando ahí supuestamente en 20 Hz. Cuando yo me muevo para arriba, estoy permitiendo la entrada aguda, o sea que yo estoy haciendo como un barrido de frecuencia, pasando por 50 Hz, 100 Hz, 200 y así subiendo, y están entrando las frecuencias más agudas. ¿Sí? Ahí se va haciendo más opaco, le voy sacando todos componentes armónicos de los de la derecha, digamos, ¿no? De las frecuencias más agudas. Con un filtro pasa abajo, justamente los bajos están de la izquierda y la derecha las frecuencias más agudas. Cuando yo elijo la frecuencia de corte más grave, voy a dejar pasar los componentes de este lado. Si me voy moviendo con la rueda del cutoff, lo estoy dejando pasar. Me estoy moviendo, estoy haciendo esto. Ahora, no es un hachazo que dice, bueno, hasta los 200, track. Va haciendo una progresión, va haciendo disminución por octava, hay toda una ciertas complejidades que no viene al caso ahora por ahí explicarlas. Va atenuando, digamos, va atenuando la frecuencia que nosotros hasta donde le decimos que corte. Pero sí o sí necesitamos una frecuencia de corte. Decirle, bueno, hasta acá empezá a disminuir todos los componentes más agudos que vienen después de esa frecuencia de corte. Ahora, si usamos el otro tipo de filtro, perdón, acá, que es el high pass, pasa inversamente lo contrario. Ahora, la rueda de corte, de la frecuencia de corte, sigue funcionando exactamente igual. Acá están los más graves y acá están los más agudos. No cambió eso. Acá son 20K y acá son 20 Hz. Lo único que cambia es la preferencia de frecuencias. Ahí pasan solamente las frecuencias agudas. Y ahí estoy dejando pasar las frecuencias graves. Sería inversamente, el dibujo sería al revés. Sería así, así. Yo estaría dejando primeramente, cortando todo esto está cancelado y dejando pasar únicamente todo ese sector de frecuencias, que son las más agudas. Y si yo me voy moviendo para allá, no va a pasar otra cosa que entrar frecuencias más graves. Ahora, la pregunta uno dice, ¿para qué? Si funcionan igual, pero al revés, lo mismo. O sea, uso lo pongo al revés y muevo toda la rueda de corte para un lado y listo. Lo que pasa es que la prioridad que nosotros tenemos, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un bajo, lo más probable es que empecemos con un filtro pasa bajo que nos permita entrar frecuencias bajas y ahí ir agregándole frecuencias más agudas para definir el sonido. Vuelvo a un filtro pasa bajo. Si uno quiere hacer un bajo, quiere hacer frecuencias graves, ¿no es cierto? Bajas. Y nunca voy a dejar de tener frecuencias graves. Lo único que se van a ir agregando son frecuencias agudas, pero el grave sigue estando. Ahora, si yo uso un filtro pasa agudos, lo que nunca van a dejar de ver son agudos. Y no voy a tener graves. Y yo me voy yendo para el otro lado, sí, le voy a dejar entrar a las otras frecuencias, pero la prioridad va a ser los agudos y en el otro va a ser los graves. Entonces, por eso decía, en principio, porque todo es adaptable y cuestionable también, si uno quiere hacer un bajo, en principio diríamos que empezaríamos por un filtro que esté en un modo LP, es decir, low pass, donde nos permita primero entrar las frecuencias graves. y, y bueno, vuelvo al filtro pasa graves o pasa abajo
Y lo que voy a hacer con la frecuencia de corte es permitir la entrada a otras frecuencias que definan la nota también, porque necesitamos de distintas frecuencias para armar un sonido y para definir una nota. Aparte pensando en un total, no es que estamos solos en el medio de la nada con un sintetizador, pensando que hay otros instrumentos participando, pensando, digamos, o hipotéticamente en una mezcla. Eh, los agudos también definen el sonido de un bajo también, ¿no? Cuando, no sé, uno tiene un bajo, un instrumento bajo, un bajo eléctrico, justamente tiene una rueda de tono donde o suena una bola que no se entiende nada, o decís, bueno, fíjate, le falta un poquito de tono y le das un poco básicamente le está dando un poco más de agudos para que se entienda la nota. En este caso pasa un poco eso. Entonces tenemos un filtro que tiene un modo de filtrar y una frecuencia de corte que nos dice hasta dónde cortar o hasta dónde dejar pasar ciertas frecuencias. Siempre teniendo en cuenta el tipo el modo del filtro. Ahora, otro parámetro importante que tiene el filtro es la resonancia. En algunos casos se le denomina énfasis, le dicen, porque justamente lo que hace es enfatizar la frecuencia de corte. Es decir, volvemos acá, volvemos no, vamos a la Arturia. Lo mismo. Está en un filtro pasa abajo. Lo único que me está dejando pasar son bajos. Me muevo con la frecuencia de corte para hacia la derecha. Y ahora le voy a empezar a dar resonancia. Ahora la resonancia está en 0. Le voy a empezar a dar resonancia y vean lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Les muestro esto, es un ejemplo, porque no tengo un pizarrón. Pero lo que hace la resonancia básicamente es una amplificación de esa frecuencia de corte. O sea, piensen que de manera horizontal es la frecuencia, ¿no es cierto? Allá están las más graves, que son el 20, y acá sería el 20.000 Hz. Y en forma vertical tenemos la amplitud. La amplitud de la señal se mide en decibeles. De hecho, estos son 0, y acá es menos negativo, y para arriba va sumando, es positivo. Lo que hace la resonancia es una amplitud, una exacerbación de esa frecuencia de corte. Entonces, si nosotros elegimos la que sea, supongamos que, bueno, esta otra característica de que los sintetizadores son diferentes. Este cutoff, por ejemplo, que tiene este sinte, tiene limitas y no dice nada. Este te dice posta que estás cortando. Te dice 200 y acá me dice 2K y acá suponemos que son 4 y así. Acá son todas linitas y tenemos que suponer. Bueno, supongamos que hay una frecuencia de corte de 500 Hz, más o menos. Lo podríamos hacer. Suponemos que estamos haciendo, que tenemos un filtro pasado abajo, ¿no? Y estamos haciendo un corte, más o menos estos son 100, 200, 500. Supongamos que un filtro funciona más o menos así. Que a partir de acá empieza a caer. Y empieza a cortar frecuencias agudas. Está dejando pasar graves porque estoy en un filtro pasa abajo. La resonancia que está haciendo es esto. Y prácticamente genera como una especie de distorsión porque está amplificando la señal. Amplitud es para arriba. Obviamente esto es dulce de leche para la gente que hace acid house y toda esa crema que es inventada en
Bueno, en Estados Unidos, en Detroit, particularmente en los mediados de los 80, más o menos, principios de los 80, genera eso, ese sonido tan característico, un bajo ácido, así ácido. Eh, Más allá de eso, esto es lo que tenemos que saber, que eso se produce a partir de una resonancia. Más allá del tipo de filtro que estemos usando, es decir, del modo, más allá de que sea un pasabajo, un pasagudos, el corte va a ser exacerbado, es decir, la resonancia va a exacerbar el tipo de corte. Una cosa que es un detalle, fíjense que en el caso de la Arturia, empieza a entrar el wow, 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 ese sonido, ese chillido, o ese sonido característico de mucha resonancia, básicamente. No perdemos graves. En cambio, en el Moog, que tiene un filtro tremendo y que suena tremendo, cuando yo más resonancia doy, fíjense que pierde cuerpo, pierde grave. Ahora, ese sonido este no lo logra. Ese silbido que hace es impresionante, es muy del tipo de filtro Moog de la marca. Pero es medio garrón que al dar de resonancia uno pierda graves. Es como medio... nadie quiere perder graves. En general, uno quiere siempre que tener un sonido gordo, qué sé yo, contundente. Y no está bueno perder graves. Ahora, ya con la frecuencia de corte, si vemos que está muy apagado, como que no necesita de mucha resonancia para exacerbar. Sí, la podemos usar claramente, para eso está. Pero tenemos que saber que a medida que más resonancia le demos, menos grave vamos a tener. Es como si hiciera en el Arturia, pasa esto, y nos vamos moviendo la frecuencia de corte. Y nos vamos moviendo la frecuencia de corte, y se va moviendo así. Y con el Moog pasa esto. Cuando le damos más resonancia, o sea, más amplitud de esa frecuencia de corte, se pierden todos esos graves que están por ahí. Bueno, es como hay que llegar a un acuerdo. Considerablemente pierde graves, ¿eh? Una duda, el Sí, tema de las ondas, sí. como que vimos que todo se repite, ¿no? Como es la cuadrada, la redonda. ¿Hay más Sinusoidal. cantidad o no? ¿Cómo? ¿Hay más cantidad de las que se coinciden? En general, las más comunes por eso son esas, son la cuadrada, diente de sierra, triangular y sinusoidal. Pero depende las marcas, depende de las interfaces. Te dice, no sé, en este caso, por ejemplo, tenemos un oscilador que genera una cuadrada y una diente de sierra y ya. En el caso del Moog, tenemos una onda triangular, una diente de sierra o una cuadrada, o una u otra. En el caso de la Arturia es más versátil porque nos da tres, que son la diente de sierra cuadrada y triangular, y las mezcla. Pero no tiene sinusoidal, pero sí tiene sinusoidal el suboscilador. Nosotros también lo podemos usar solo. Lo pongo volvemos a la Arturia, el suboscilador. Podemos elegir la onda sinusoidal. Es re heladero. Pero también lo podemos usar sola, digamos. Nos da esa opción, nos da esa posibilidad. Por eso todos los sintes son diferentes. Porque las interfaces son diferentes, porque las prestaciones que nos dan son diferentes. Eh, en general esas son las cuatro más comunes. Sí.
Y por otro lado, las tres son artificiales y la única que puede estar en la naturaleza es la sinusoidal, que el silbido es una onda sinusoidal. Los vientos, los vientos también generan ondas sinusoidales, sobre todo las flautas, flauta dulce y demás. Los otros son ondas que no existen en la naturaleza, digamos, básicamente. Las otras tres, la cuadrada, diente de sierra y triangular. Oscilador, que genera los distintos tipos de onda. Una mixer, o un lugar donde lo vamos a mezclar, donde vamos a elegir la cantidad de esa onda, ¿no? Un poco de esta, un poco de esa. En general, más de un oscilador para generar los distintos tipos de onda y mezclarlos. Un caso excepcional, que es el de Arturia, que a partir de un solo oscilador genera diferentes tipos de onda y aparte las mezcla entre sí, que es bastante similar a este sintetizador, que es otro clásico de los 80, un sintetizador alucinante, que es el SH-101, también de Roland. Está bueno, o sea, yo le voy tirando distintas interfaces justamente para que vean o puedan llegar a reconocer algunas cuestiones. Por ejemplo, así rápidamente vemos que acá dice BCO. Esto es la octava, la cantidad de octavas. O sea, podemos octavar el oscilador. ¿Sí? Fíjense que en lo mismo. Fuente, la mixer. Esta es la mixer. Voy a bajar todo así. Esta es una onda cuadrada. Al caño, al máximo. Una onda de diente de sierra. Opa. Y un suboscilador. Y lo voy a bajar un poco porque va a morir gente. Y aparte ruido, noise. Pero el formato sigue siendo un poco de lo que estamos hablando. Un oscilador, una mixer, donde nos dice qué tipo de onda queremos y cantidad de ese tipo de onda. Un suboscilador en este caso, el tipo de onda también nos dice. En realidad nos dice el tipo de onda, dice una octava abajo, 2 octavas abajo y 2 octavas abajo, pero con una forma diferente de onda cuadrada. Fíjense que, no sé si alcanza a ver que es diferente el dibujito, ¿ven? Estas son iguales y esta justamente está más ancha, porque tiene un ancho de pulso diferente. No sé si es tan perceptible igual. Sí, es diferente. Sí, es diferente. Aparte, ancho de pulso, la modulación universal. Fíjense cómo cambia. Filtro. Frecuencia. Cuando dice frecuencia y estamos en el filtro, es obvio que estamos hablando de la frecuencia de corte. La resonancia. Bueno, eso pasa cuando tiene mucha resonancia y bajamos bastante el corte también, nos estamos yendo para un poco una zona de medio graves. Empieza a pasar eso, ese chiflido. Genera por ahí más distorsión en las frecuencias que están medio más para abajo. Bueno, y ya que estamos acá y que lo pueden ver así, otro sector interesante y sobre todo muy importante es el sector de la envolvente. Básicamente la envolvente de un sinte lo que hace es afectar el desempeño del sonido siempre en el tiempo. Hay que pensarlo de esa manera. Una envolvente condiciona cómo va a sonar el tiempo el sonido. Está bueno que vean eso porque este sinte tiene un formato bastante similar en la interfaz al SH-101 de Roland. Básicamente, en ese caso y en este caso, tenemos un BCA, que básicamente es el amplificador del sintetizador, ¿no? En este caso, lo mismo,
amplificador controlado por voltaje. Y lo que hace, o en este caso, y también en ese, aparte de ser el amplificador, también es la envolvente, o en todo caso, es un amplificador que funciona con parámetros de una envolvente. ¿Cuáles son los parámetros de una envolvente? Ataque, fíjense acá, ataque, decay, sustain y release. Y acá no sé qué pasó. Básicamente, el ataque va a ser el tiempo de retardo que va a tardar en llegar a un punto máximo. No sé si lo alcanzan a ver, le subo la perilla del ataque, es como si yo hiciera esto. Lo hago acá directamente, lo mismo. Yo disparo o ejecuto, la nota se activa enseguida, sale el sonido. En cambio, si le doy más ataque, justamente tiene un tiempo de retardo. No es lo mismo eso que... ¿Sí? Entonces, siempre hay que pensarlo de esa manera, al envolvente. Temporalmente, ¿qué es lo que va a estar pasando? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Ahora, una vez que llega a ese punto de máximo sonoro, hay un decaimiento. ¿Sí? Ese decaimiento también está controlado. Puede ser que no tenga. Cae abruptamente. Puede ser que le demos justamente decaimiento o decay. ¿Sí? Llega a un punto y empieza a caer. Llega a un punto y empieza a caer. Ahora, yo tengo la tecla apretada, sin embargo, el sonido se desvanece. ¿Por qué? Porque no tiene el parámetro siguiente, que es el sustain. En este caso sí. Voy a hacer un poco la frecuencia de corte, está medio... Le doy sustain acá también. Le voy a dar menos, porque quiero que haya un decaimiento. Ahora, si yo ya le empiezo a dar un poco de sustain, mientras yo tenga la tecla apretada, va a seguir sonando. Se sostiene justamente el sonido. Ataque, decay, sustain. Ahora, si yo le doy más sustain, fíjense que prácticamente deja de haber decaimiento. Es como que pasa de ataque a sustain. Es el sustain, a medida que le damos cada vez más cantidad, come directamente al decay. Es decir, que prácticamente hay un ataque y pasa al sustain, lo tapa. Ahora yo suelto la tecla y el sonido desaparece. ¿Por qué? Porque no tiene el último componente, o en todo caso el último parámetro, que es el release. Que sí o sí, no sé si lo alcanzan a ver acá, ahí dice key off, o sea, lo tomamos a partir de esto que es la nota on, donde el teclado entiende que está siendo activado, y la nota off, cuando nosotros, el note off, o nota off, en este caso no hay nada, no hay excedente sonoro porque justamente el release está en cero. Entonces le doy un poco de release. Le doy más release. Y esto está bueno, la envolvente está bueno pensarlo
o en todo caso, por ahí buscar un ejemplo con un instrumento convencional para entender cómo funciona la envolvente, cómo funciona, por ejemplo, una envolvente en un violín o en un piano o el instrumento que sea, y entonces uno empieza a dimensionar bien cómo funciona la envolvente. Supongamos, por ejemplo, justamente como decía, un violín. Si pensamos un violín, justamente ¿cómo es? Eh, no me sale la palabra, es el arco, gracias. El arco que frota la cuerda produce un sonido que se va siendo amplificado, que va creciendo, que va subiendo, que tiene justamente un ataque lento, ¿sí? Que puede estar bastante más comparado con que, a menos que justamente la cuerda sea ejecutada de manera manual y uno toque, y lo que se llama pizzicato, qué sé yo, que es ting, 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 que justamente se acciona como puede ser el accionar de una tecla de un piano, justamente, que es una cuerda que es percutida por un martillo cuando uno toca y tiene un ataque rápido. Entonces podemos decir que un piano tiene un ataque rápido y un violín, en general, tiene un ataque lento. Lo mismo podemos hablar de, no sé, por ejemplo, el decay, decaimiento. Cuando tenemos un ataque largo, acá lo que estoy únicamente es el ataque al caño y todo lo otro en cero. No tiene decay, no tiene sustain, no tiene release. Se corta, ¿no? Si bien no es exactamente el sonido, podemos pensar que un bandoneón, por ejemplo, o un instrumento como un acordeón, tiene una envolvente bastante parecida a esa. Un ataque lento, que justamente se corta abruptamente, un decaimiento muy abrupto, porque justamente físicamente funciona así, se corta, va para el otro lado donde estamos haciendo y corta el sonido directamente. Eso está muy bueno el ejercicio para pensarlo y entender y dimensionar cómo funcionan las envolventes y cómo condicionan el timbre, cómo condicionan la característica del sonido en definitiva. Y por eso volvemos a lo que decíamos antes, o lo que decíamos al principio en todo caso, y entender justamente la riqueza tímbrica que nos ofrece, las opciones tímbricas que nos ofrecen. Porque tenemos distintos tipos de onda que pueden ser moduladas, que pueden ser filtradas, y que aparte podemos controlar su envolvente, es decir, el desempeño de cómo queremos que actúen en una temporalidad, en un tiempo. O sea, así sea muy corto, porque estos son milisegundos, pero van a afectar directamente. O sea, no es lo mismo esto, supongamos, este sinte tiene arpegiador. Ahí le saqué todo y le dejé únicamente el ataque. Entonces cada vez que suena la nota, el arpegiador básicamente hace un despliegue de un acorde. En este caso estoy haciendo un La menor, ¿no? Es un La menor. Repite ese La menor. Todas las notas que forman el acorde de La menor los repite. En una octava, en dos octavas, o en tres octavas, o en cuatro octavas. Empieza otra vez. Porque aparte tiene un modo, que en este caso está en el modo up. Va de abajo para arriba. Va subiendo. Llega hasta el final y empieza otra vez. Ahora, no es lo mismo eso. Y ahí lo que hice básicamente es cambiar la envolvente. Le saqué el ataque, le puse un poquito de decay y le saqué un poco de sustain. Y ahora le agrego release. Aparte de tener un envolvente para el amplificador, que es lo que acabo de hacer recién, que cambió otra vez el sonido, también hay envolvente para el filtro. Por eso este sinte es bastante parecido a ese. El formato es bastante parecido. Tenemos un envolvente que es para el amplificador, ¿no? Sin esto, es decir, cuando esto está abajo,
no hay sonido, porque básicamente es el amplificador que está prácticamente muteado, no tiene porque la envolvente, con esos parámetros de ataque, decay, sustain y release, eh, hace que funcione el amplificador. Pero en todo caso, el amplificador funciona con esos parámetros de la envolvente. Entonces, estos parámetros que están de esta manera van a hacer que el amplificador funcione así. Ahora, también hay un envolvente para el filtro, ¿sí? Y lo que va a hacer es afectar lo mismo, siempre pensando en una temporalidad, en el desempeño del sonido en el tiempo, pero del tiempo de acción del filtro. Entonces, si nosotros tenemos un ataque largo en la envolvente del filtro, lo que va a pasar es esto. La frecuencia de corte que nosotros tengamos va a tener un retardo en funcionar. Ahora, están las dos funcionando, no dejaron, es más, siempre estuvo funcionando la otra. Pasa que no lo sabíamos hasta ahora. No es lo mismo eso. Lo mismo acá. Fíjense que es mucho más exagerado todavía, porque también las envolventes son diferentes. No son todas iguales en todos los instrumentos. El filtro llega y lo que pasa es que no deja. Es como si manualmente nosotros hiciéramos así. Con la frecuencia de corte lo moviéramos manualmente y moviéramos el corte, ¿no? Y así iríamos haciendo un barrido. Esto hace que sea como una especie de automatización, entre muchas comillas, del desempeño del filtro, de la frecuencia de corte. Vuelvo acá. Acá se abría el filtro y quedaba, no había decaimiento. ¿Por qué? Porque tiene sustain en el caño. Entonces, si yo quiero que haya un decaimiento que suba y baje, obviamente el corte va a ser abrupto. ¿Por qué? Porque no tiene decay. El sonido no desaparece por más que esté bajito, porque esta envolvente también está trabajando. Están trabajando las dos. Lo mismo pasa acá. Bueno, nos quedaría hablar del LFO. Me parece que estaría bueno que si quieren venir y tocar acá, acercarse, pasen, vengan, de a uno o todos juntos, es lo mismo. A este, que no hablamos básicamente porque tiene interfaz un poco más compleja y ya tiene patch y tiene presets de sonidos. Pero sigue siendo un sintetizador, sigue teniendo un oscilador, por más que sea digital, sigue teniendo filtros, de hecho tiene 3 filtros, tiene 6 envolventes, en comparación con este que tiene uno solo, por ejemplo. Acérquense, vengan sin miedo.